Hola, buen día a todos. Esta es la clase 4, el video número 4, de geometría, y el tema de hoy es traslaciones. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de esa isometría y de otras cosas. Bien. Bueno, vamos a empezar con la idea de traslación que tenemos, noción. Dado un vector v, un vector lo entendemos como un segmento dirigido, que en este caso en la figura sería el A'. Bien. Bueno, dado un vector v y una figura del plano, se dice que realizamos una traslación de la figura, una traslación en el plano, cuando trasladamos, entre comillas, cada punto de la figura según la dirección, sentido y módulo del vector v. Bien. Entonces ahí tenemos la figura, el triángulo ABC, después de la traslación, bueno, obtenemos el A'B'C', que es como si fuese un movimiento de la figura dentro del plano. La traslación de vector v es una isometría y por lo tanto podemos determinarla mediante las ternas que describe el axioma 3.5, que es el axioma de determinación de isometría y que también es la manera en la que hemos ido definiendo las otras simetrías, las otras isometrías, la simetría central y la axial. Bien. Vamos a hacer lo mismo con todas las isometrías y es importante que ustedes conozcan la definición según las ternas. Entonces vamos a pensar un poquito en esto. Si miramos la traslación, vemos que el punto A se traslada hasta el punto A', ¿sí? Así que ahí tenemos la primera parte en la correspondencia entre las ternas, ¿sí? La traslación hace que la imagen de A sea A'. Después tenemos que la semirrecta A', ¿sí? De origen A, que pasa por A', se traslada hacia una semirrecta que va a tener origen A', ¿sí? Y tiene el mismo sentido que la semirrecta anterior. A ver, si miran la figura, a ver si puedo usar el cursor. Acá tengo el cursor. No. A ver. Que me cambia la página. Disculpen. Últimamente entro. Bueno. Sería como que este es el origen. Si ven el cursor ahí, la semirrecta imagen sería la semirrecta que tiene origen en A' y tiene el mismo sentido que la otra. ¿Qué sería la semirrecta punteada esta que está acá? Bueno, bien. Y después, el semiplano, en el que está el triángulo, se puede ver que no cambia. Así que el semiplano se mantiene invariante. Porque tanto el triángulo inicial como la imagen pertenecen al mismo semiplano de borde A'. Entonces, teniendo esto en cuenta, cómo se transforman el punto, la semirrecta y el semiplano, podemos definir la traslación mediante las ternas. La traslación de vector A' es una isometría del plano que transforma la terna A, semirrecta A' y semiplano alfa en la terna A', opuesto de A', vuelvo al dibujo, si piensan en el opuesto de A', tendrían que A' sería la que tiene origen en A' y va hacia A, pasa por A. Nosotros queremos la opuesta, que es la punteada. Y el semiplano que se mantiene alfa. Bien, esa es la manera de definir una traslación mediante ternas. Vamos a llamar recta guía a la recta A'. Bien, entonces,
vamos a ver algunas propiedades de la traslación. Propiedades de la traslación es una isometría directa. Bueno, eso es fácil de ver. Si se fijan, tenemos que, por ejemplo, en esta figura, el semiplano está a la derecha de la semirrecta y cuando hacemos la traslación sigue ocurriendo lo mismo. Para toda traslación existe una traslación recíproca que compuestas dan la identidad. El vector de esa traslación es el opuesto. Bueno, vamos a justificar un poco esta. Entonces tenemos que, dado un vector, A', la traslación de vector A', lo que hace traslación es que a esta terna le hace corresponder esta otra. Bien, bueno, lo que dice esto es que si nosotros componemos con otra traslación de vector opuesto, lo que nos va a dar es la identidad. Es importante que reconozcan qué es lo que cambia acá, porque si se fijan, cuando yo aplico la traslación de vector A', lo que está cambiando es que el origen del vector se transforma en el extremo del vector. Con lo cual, si ahora estoy aplicando la traslación A', este es el origen del vector y el extremo del vector es A, así que se va a convertir, va a tener como imagen el punto A. Después, con esta lo que ocurre es que, si se fijan, se invierten en el sentido de que ahora el origen es A' y pasa por A, pero tomamos el opuesto de eso. Bueno, si aplicamos esto, entonces va a ocurrir, o sea, sucede que acá los puntos que tomamos son los del vector, ¿sí? El origen y el extremo del vector. Acá también tomamos A', así que estamos en las mismas condiciones. Entonces acá tendríamos el opuesto del opuesto de A'. Pero el opuesto del opuesto de una semirrecta es esa semirrecta. Así que acá nos estaría dando esta semirrecta. Y el semiplano se mantiene. Bueno, si se fijan, nos dio lo mismo. Así que tenemos que la composición de estas dos traslaciones da la identidad. Y se dice que estos vectores son opuestos. Vamos a ver otra propiedad. La recta guía es doble. Cuando decimos recta guía nos estamos refiriendo a la recta A'. Entonces tenemos el vector A',
y aplicamos una traslación de vector A'. Bueno, entonces lo que nos tenemos que preguntar es, o lo que tenemos que probar es que si le aplico la isometría, o sea, la traslación a la recta A', si le aplico la traslación, me va a dar la misma recta. Bien, eso es lo que quiero probar. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, sencillo. Nosotros sabemos que si le aplico la traslación a A, por la definición, me da el punto A'. Bien. Bueno, ¿qué pasa con A'? Bueno, digamos que su imagen en la traslación es un punto A2'. Sucede que yo sé que por la definición que esta semirrecta, no, perdón, que esta semirrecta, cuando le aplico la traslación, tiene como imagen el opuesto de la semirrecta A'. Bien, pero si yo le estoy llamando A2' a este, como la imagen de A, también es cierto que al aplicar esta traslación, lo que obtengo es una semirrecta en la que el origen es A' y pasa por A2'. Porque si yo tomo la imagen de este, me da A'. Y si tomo la imagen de este, me da A2'. Y las relaciones de orden y de incidencia se mantienen. Así que tendríamos una igualdad entre estas dos cosas. Lo que quiere decir, si estas dos cosas son iguales, acá sacamos la conclusión de que la semirrecta A' A2' es igual a la opuesta de la semirrecta A'A. Lo cual tiene sentido. A ver, si nosotros manejamos la noción, sabemos que A2' está acá. Y que la opuesta de A'A es esta. Perdón, que A'A es esta de acá. Y la opuesta sería esta. O sea, esta igualdad se cumple. Si manejan la noción, se cumple. Bueno, entonces si estas dos cosas son iguales, entonces podemos asegurar que A' pertenece a la opuesta de A'A, que entonces A' pertenece a la recta A'A. ¿Bien? Perdón, A2'. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es esto. Si son iguales, entonces este punto está incluido en esta semirrecta. Porque son la misma. Así que si está incluido en esta semirrecta, también está incluido en la recta. Así que acá estamos probando que estos dos puntos, los dos, pertenecen a la recta
A'. Bien. Este era obvio, que estaba en la recta A'. Pero este no era tan obvio. Así que ahí lo demostramos. Como A' pertenece a A', entonces podemos decir que A', después de la traslación, se convierte en A'. ¿Sí? Porque son la misma recta. Bien. Se convertiría en esta, pero esta recta es la misma que A', porque los dos puntos están en esta recta y dos puntos son suficientes para determinar una recta única. ¿Sí? Eso es por el axioma 1.3, si no me equivoco. Bueno, bien. Entonces eso justificaría esto, que la traslación de la recta guía me da la recta guía. Vamos a otra propiedad. Dice, si tenemos dos rectas R y R' que son homólogas, esto significa que R' es imagen de R en la isometría. En el caso de que se intersequen con la recta guía, falta un con, ¿sí? Se intersequen con la recta guía, lo hacen formando el mismo ángulo. Además son paralelas. Bueno, podemos justificar eso. Bien, supongamos que tenemos dos rectas, R y R', que se intersecan con la recta guía. Bien, bueno, lo primero a justificar es que nosotros, si tenemos una recta R que interseca a la recta guía en un punto P, si pensamos en su traslación, R', entonces podemos justificar que también va a ser secante. Eso es fácil de justificar porque tenemos que ese punto P pertenece a la recta guía. Entonces, si aplicamos la traslación al punto P, que nos da el punto P', bueno, ese punto P' va a estar en la traslación de esta recta, que es la recta guía. Pero como sabemos que la traslación de la recta guía nos da la recta guía, entendemos que P' pertenece a la recta guía. Con lo cual, el punto P', que es la imagen de P, también está en la recta guía. Bueno, y esto es porque la imagen me da la misma recta. Bueno, bien, entonces, ¿cómo justificamos que los ángulos se mantienen?
Bueno, ya sabemos que vamos a considerar este ángulo, ¿sí? Nosotros sabemos que una traslación de vector A' es una función que va del plano en el plano, en la cual la terna esta se transforma en la traslación en esta otra. Bien. Sin embargo, todo eso lo tenemos en función de A' y no de P y P', que son los puntos de intersección. Entonces es posible que el vector A' esté por acá. Esté por acá. A'. Bueno, bien. Entonces, ¿cómo justificamos que los ángulos se mantienen? Bueno, eso es sencillo. En primer lugar, podemos probar que la traslación hace que P se convierta en P', así que ahí tenemos una correspondencia entre los vértices. Después tenemos una correspondencia entre esta semirrecta y esta de acá. Bien. Bueno, eso es sencillo de justificar. Nosotros sabemos que R se transforma en R' y que P en P'. ¿Sí? Además sabemos que P es un punto de R porque es la intersección, con lo cual P' está en R'. Bien. Entonces, si pensamos en la semirrecta, vamos a llamarle semirrecta S a esta y semirrecta S', vamos a pensarlo un poquito diferente. Tenemos la semirrecta S, que es esta que elegí, que es de origen P. Entonces yo sé que la semirrecta S después de la traslación, si se transforma en S', entonces como esta semirrecta, ¿qué características tiene? Bueno, esta tiene origen P y además está incluida en R. Entonces esta va a tener que tener origen P' y va a estar incluida en R'. ¿Sí? La pregunta sería ¿cuál de las dos es? Porque con origen P' e incluidas en R', tenemos dos semirrectas. Bueno, va a ser la que está en el mismo semiplano, porque la traslación mantiene los semiplanos. Entonces, si esta traslación, el semiplano que considera es este de acá, el de la derecha de la recta guía, la semirrecta que está a la derecha va a seguir estando a la derecha de la recta guía. Eso justificaría que esta es S' y no es la otra. Bien. Una forma sencilla de justificar eso es ver que la semirrecta, si yo considero la semirrecta, que es la intersección de R con el plano alfa, entonces S', su imagen, va a ser la intersección de R' con la imagen de alfa, pero la imagen de alfa es alfa. Bien.
Y en el caso de la otra semirrecta, tenemos que justificar por qué la semirrecta P', después de la traslación, me daría la opuesta de P', que sería esta de acá. Pues eso es muy fácil de probar. Para eso podemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que P se transforma en P', y P', bueno, podemos decir que se transforma en P2', mediante la traslación, ¿sí? Bueno, con lo cual, los vectores, los segmentos P' y P', son congruentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? También sabemos que esta no es otra cosa que la recta guía. Así que cuando le aplico la traslación, esta sigue siendo la recta guía, por la propiedad que vimos, que la recta guía trasladada nos da la recta guía. ¿Sí? Entonces, de esta igualdad, lo que obtenemos es que el punto P2' está en la recta guía, ¿sí? Y los segmentos son congruentes. Así que tenemos dos chances. Puede ser que este sea P, si está en esta semirrecta, y se cumple la congruencia de los segmentos, el punto P2' tiene que coincidir con P. O puede pasar que no sea P. Y en ese caso estaría en la semirrecta opuesta. El tema es que si P2' fuese P, tenemos una inversión del segmento En ese caso tendríamos una inversión del segmento y las isometrías que invierten el segmento son las simetrías. ¿Bien? En este caso, la simetría que haría esa inversión del segmento, pero además manteniendo el semiplano, sería una simetría axial. Entonces no puede ocurrir esto porque llegaríamos a que la traslación esta es una simetría axial. ¿Sí? Una simetría axial en la que el eje estaría en la mediatriz de
del segmento PP', y eso es absurdo, ¿sí? Porque por definición la traslación no es una simetría axial. Así que no puede pasar que sea P2' sea P, con lo cual está en la otra semirrecta. Entonces, la semirrecta PP', después de la traslación, bueno, acá estaría P2', se transforma en esa, así que tenemos una correspondencia entre los lados del ángulo y los vértices, ¿sí? Entonces, esto es absurdo, con lo cual P2' pertenece a, bueno, a la opuesta de P'. Bien, entonces tenemos que el ángulo estos dos ángulos son congruentes en la traslación. Estos son congruentes. ¿Cómo justificamos que son paralelas? Bueno, si estos dos ángulos son congruentes, bueno, nosotros sabemos de propiedades anteriores que vimos en la simetría central, que los opuestos por el vértice también son iguales, ¿sí? Son congruentes. Así que tendríamos congruencia entre estos dos ángulos, pero también con el opuesto por el vértice. Así que tenemos congruencia entre estos dos porque la congruencia es una relación de equivalencia. Bien, y si tenemos congruencia entre estos dos ángulos, que a ver, para escribirlo puede ser útil usar algunos puntos auxiliares. Voy a poner un punto I' por acá, un punto X. Justificamos la igualdad de los ángulos. Bueno, acá estaría X', ¿sí? En alguna parte de la semirrecta estaría. Entonces, nosotros sabemos que el ángulo P'X, perdón, P'X se transforma en P2', P', X', ¿sí? Con lo cual son congruentes. Son congruentes porque existe una traslación que transforma uno en el otro. Una isometría. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el P2', P', X' es congruente con el I', P', esto por opuestos por el vértice. Entonces de estas dos cosas sacamos la conclusión de que P'X es congruente con el P2', con el I, perdón, y P'. Esto es lo que estábamos diciendo. O sea que este es congruente con este. Bien. Y si son congruentes, por definición de congruencia, significa que existe una isometría que transforma uno en el otro.
¿Cuál será esa isometría? Bueno, si lo piensan, fíjense que lo que sucede acá es que el punto P se estaría transformando en esta isometría, que vamos a llamarle isometría desconocida, isometría Z. Esa isometría Z lo que hace es que P se transforma en P', porque son los vértices de estos dos ángulos que estamos viendo. Después tenemos que la semirrecta PP' se estaría transformando en la P' y'. ¿Sí? No, ¿qué dije? No, perdón. La P' se estaría transformando en la opuesta, bueno, en P', P'. Bien. Y después, el semiplano alfa se estaría transformando en el opuesto de alfa. ¿Se entiende? O sea, tenemos que este vértice se convierte en este. Después, esta recta que estaba incluida en la recta guía se estaría transformando mediante esa isometría Z en esta, que es la otra que está incluida en la recta guía. Y este semiplano, que es el que contiene el ángulo, se estaría transformando en este ángulo, perdón, en este semiplano, que es el que contiene el ángulo. Bien. Bueno, la única transformación por definición que hace esto es una simetría central con centro en el punto medio de P'. Así que, bueno, esto pueden pensarlo, cómo justificar eso, ¿sí? Pero estos son congruentes y la transformación que los hace congruentes es una simetría central. Con centro, vamos a llamarle O, acá tendríamos una simetría central de centro O. ¿Qué pasa? La recta R no pasa por O. ¿Sí? No pertenece a R. ¿Sí? Con lo cual, O tampoco va a pertenecer a R'. Pero más importante que eso es la propiedad que se cumple de la simetría central, que es que si nosotros tenemos una recta que no pasa por el centro de la simetría central, entonces esa recta y su homóloga son paralelas. Bien, paralelas al buce. ¿Sí? Y eso estaría justificando que esas dos rectas son paralelas. Bueno, y después la última propiedad. Bueno, y la última propiedad dice que la composición de traslaciones es conmutativa y resulta una traslación. Bueno, vamos a la pizarra a explicar por qué es esto. Entonces lo que está diciendo es que si tenemos una composición de dos traslaciones, esa es conmutativa. ¿Sí? Así que las podemos aplicar
en otro orden y es lo mismo. Pero además dice que la composición de traslaciones es una traslación. La pregunta que vale hacerse es, bueno, ¿cuál sería el vector de esa traslación que es el resultado de la composición? Que parece ser el mismo en las dos. Bueno, lo que sucede es que la composición de traslaciones da una traslación en el que el vector de esa nueva traslación es la suma de vectores. La suma de los vectores de esas dos traslaciones que estamos componiendo. Y como la suma de vectores es conmutativa, bueno, no importa cómo la escribamos, podemos escribirla así también, que es la misma traslación. Bueno, si no conocen la suma de vectores, los vectores con el mismo origen se suman, en este caso que no sean colineales, usando la regla del paralelogramo. Construimos un paralelogramo en el que los vectores son los lados y encontramos el vector suma en la diagonal del paralelogramo, ¿sí? En esta diagonal. Y ahí tenemos el vector suma. En el caso de que sean colineales, bueno, ahí dependerá de si tienen el mismo sentido o sentido opuesto. Si tienen sentido opuesto, los restamos, como quien dice. Estamos sumando, pero me refiero a que la longitud de este vector se la restamos y nos da el vector suma. Y si van en el mismo sentido, tenemos W y tenemos el vector V. Bueno, el W se lo sumamos y nos da el vector V más W. Es bueno manejar la noción de suma de vectores como si fuesen una composición de movimientos. Por ejemplo, yo tengo el punto A. Si le aplico una traslación de vector V, me va a dar la imagen acá. Y si después le aplico una traslación de vector W, me va a dar la imagen acá. Que básicamente es como que le apliqué la traslación y después desde mi punto de llegada le apliqué la otra traslación con el vector y acá encontré el A2'. Bien. Pero es coherente con la propiedad conmutativa, que si yo hubiese hecho primero la traslación de vector W y después la traslación de vector V, el resultado era el mismo. Bien, lo mismo que acá, que si los voy a sumar, esto lo puedo pensar como que primero aplico una y después la otra. Por ejemplo, primero hago la traslación de vector V y después hago, desde donde llego, desde mi punto de llegada, hago la traslación de vector W y encuentro bueno, el resultado de la traslación. Entonces tenemos que es conmutativa y la traslación, la composición de traslaciones me da otra traslación, que no es poca cosa, ¿sí? Porque vale la pena preguntarse si, por ejemplo, la composición de simetrías axiales da una simetría axial, o si la composición de rotaciones, cuando veamos rotaciones, nos da una rotación.
preguntas de ese tipo siempre suman el conocimiento de la isometría que estamos trabajando. Bueno, seguimos. Ejercicio. Dado un ', R o S, y un segmento CD interior al ángulo, trasladar el segmento CD de manera que C' y D' pertenezcan a los lados del ángulo. Bien, bueno, pongan pausa al video, piénsenlo, y yo voy a ir al pizarrón para hacerlo, ¿sí? Pero dedícanle un rato. Entonces tenemos punto O, semirrectas RS y un segmento interior. Así que queremos que C pertenezca a R y D pertenezca a S. Bueno, podemos aplicar una traslación cualquiera que me lleve al punto C a R. C'. Bien. Entonces, podemos escribir así. Tomamos C', un punto cualquiera de la semirrecta o R. Entonces encontramos D' según la traslación de CC'. Así que le vamos a aplicar la traslación y eso lo podemos hacer construyendo el paralelogramo, como hablábamos recién. Si construimos un paralelogramo, vamos a encontrar D'. Porque se aplica esta traslación. Bien, ahí tenemos D'. El tema es que acá tenemos que uno está y el otro no está. Lo que tendríamos que hacer para terminar esto sería aplicar una nueva traslación que sea en la que el vector sea paralelo a la semirrecta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es trazar una paralela por D' que corte, y entonces, bueno, no terminé de escribirlo, perdón. Cualquier cosa puse acá, perdón. Ahí va, ahora sí. D'. D se transforma en D'. Entonces, después vamos a encontrar D2'. ¿Qué es D2'? Bueno, D2' es la intersección de la recta, bueno, a ver, recta T, vamos a llamarle. Entonces sea T paralela a la recta R. Con D' pasando por T. Entonces vamos a tener que D2' es la intersección de T con la semirrecta OS. Bien, listo. Entonces lo que vamos a tener es que cuando vamos al paralelogramo, acá encontramos C2'.
es la paralela. Bueno. Así que lo que aplicamos fue una traslación con este vector y otra traslación con este vector. Bien, pero no es lo que pide la letra. La letra nos pide que apliquemos una traslación, no dos. Pero como nosotros sabemos que la composición de traslaciones es una traslación, aplicar la traslación con este vector y después con el otro equivale a aplicar directamente esta traslación. ¿Sí? Así que este es el vector de la traslación que me deja los dos puntos C2' y D2' en la semirrecta del ángulo. Bien. Volvamos a la presentación. Axioma de paralelismo. Bien, cuarto grupo de axiomas, aunque en realidad tenemos este. Dice que si R es una recta y P es un punto exterior a la recta, existe solo una recta paralela a R que pasa por P. Que hoy les dije que lo estaba usando. ¿Sí? Bien, la paralela es única. Y eso lo vamos a dar por un hecho. Entonces, este axioma va a traer varias consecuencias, que es con lo que vamos a seguir. Consecuencias del axioma, y ahí tenemos 4 consecuencias. Bien, la idea es que las discutamos en el pizarrón. Así que bien, vamos con la primera. Dos rectas paralelas R y R' son homólogas en toda traslación definida por un par de puntos A y A' situados en cada recta respectivamente. Bien, axioma de paralelismo. Si R es una recta y P es un punto exterior a la recta R, existe solo una recta paralela a R que pasa por P. Bien, bueno, esto lo vamos a dar por hecho, es un axioma. Pero sí trae consecuencias este axioma, que son las que siguen. 1, 2, 3, 4. Dos rectas paralelas, R y R', dice la primera, son homólogas en toda traslación, definida por un par de puntos A y A', situados en cada recta respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que si yo tengo dos rectas y tomo un punto en cada una, ¿sí? O sea que dadas R paralela a R' y A en R y A' en R', entonces si le aplico una traslación de vector A' a la recta R, el resultado es R'. Bien, no importa cuál tome, cuáles puntos tome, siempre va a pasar eso. ¿Cómo probamos eso? Bueno, vamos a demostrarlo. Pueden ver que estamos en el caso en el que las rectas R y R' son paralelas, son secantes a la recta guía. ¿Sí? Esto hay que pensarlo así, bueno, voy a aplicarle a R una traslación, entonces, ¿qué me da? Y tenemos que probar que lo que da es la recta de R'. Entonces, ¿cómo probamos eso? Es muy sencillo, nosotros tenemos una propiedad que, bueno, vamos a plantearlo así, sea R
cuando le aplico una traslación, supongamos que me da una recta S. ¿Sí? Quiero llegar a que esa S es R'. Nosotros sabemos por propiedad que me va a dar una recta paralela. ¿Sí? Así que por propiedad sabemos que R es paralela a S, porque si yo le aplico una traslación en una recta secante a la recta guía, lo que obtengo es otra recta secante que es paralela a la original. ¿Sí? Y además, el punto A' tiene que pertenecer a esa recta S. ¿Sí? Tiene que pertenecer porque A' es la traslación de A que está en la recta R. Bueno, pero por el axioma 4, el de paralelismo, es única la recta paralela, una recta S paralela a R que pasa por A', que pasa por un punto exterior, esta es única. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la recta R' también es paralela a R por hipótesis, y que A' pertenece a la recta R'. ¿No? Son las hipótesis que tenemos. Así que con esas hipótesis, la única conclusión que podemos sacar es que R' y S son la misma. Bien, y ahí quedaría probada la consecuencia 1. Vamos a ver la segunda. Consecuencia 2. Dos rectas paralelas R y R' son homólogas en toda simetría central definida por el punto medio de un segmento de extremos A y A' situados en cada recta respectivamente. Bien, bueno. Esta es similar a la anterior. Bueno, con esa hipótesis. La idea es la siguiente. Yo tengo bueno, hago de vuelta el dibujo. Tengo dos rectas paralelas, R y R'. Tomo un punto en una y otro punto en otra. Lo que dice la propiedad es que si nosotros aplicamos una simetría central con centro en el punto medio, no importa qué puntos A y A' tomemos, es el punto medio del segmento A'. Entonces lo que va a pasar es que si a R le aplicamos una simetría central de centro O, vamos a tener como resultado R'. Bien, bueno, la demostración de esto, de vuelta la podemos encargar de la misma manera. Supongamos que a R le aplico una simetría central de centro O y me da una recta S. Bueno, entonces sea, eso lo podemos escribir así, o si quieren lo podemos escribir así también. Sea S el resultado de aplicar una simetría de centro O a la recta R, que es más la notación de funciones. Entonces, por propiedad de simetría central, lo que vamos a tener es que la recta S y
la recta R son paralelas, porque cuando nosotros le aplicamos a una recta cualquiera una simetría central, el resultado nos da una recta paralela, es una de las propiedades. La pueden revisar, está en el video de simetría central, de simetrías. Bien. Por otro lado, como O es el punto medio de A a prima, ¿sí? Nosotros sabemos que si le aplicamos una simetría central al punto A, nos da A'. Lo podemos escribir con la otra notación si quieren, que si a A le aplico una simetría, me da una simetría central, de centro nos da la prima, bien, porque es el punto medio. Y si se le aplico a prima me da, es lo que conocemos como inversión del segmento. Entonces, si se fijan, este punto A pertenece a la recta R. Entonces, este punto A' tiene que pertenecer a la recta S, que es el resultado de aplicar la simetría central. Tiene que pertenecer porque si esta pertenece a R y este es el resultado de la simetría central de A, entonces este pertenece al resultado de la simetría central de la recta. ¿Sí? Eso por el axioma que nos dice que las isometrías conservan la pertenencia. Entonces, bueno, con esto ya está, porque tenemos que S es paralela a R y que A' pertenece a S. Bueno, pero también tenemos que R' es paralela a R y A' pertenece a R'. Así que de nuevo, de estas dos cosas, por el axioma 4, tenemos garantizado que es única la recta paralela a R que pasa por ese punto exterior. Así que si es única, S y R' son la misma recta. Por lo tanto, el resultado de aplicar una simetría central a la recta R, que era S, bueno, podemos decir que es R'. No importa qué puntos A y A' sean los que nosotros consideremos al iniciar. Vamos a la tercera. Consecuencia 3. Dos rectas R y S paralelas a una tercera recta T son paralelas entre sí. Bien, a ver, ahí la hipótesis que tenemos es que R es paralela a T y S es paralela a T. Fíjense que no sabemos si R y S son paralelas, en principio. Tenemos que probar que sí lo son. Vamos a la pizarra. Entonces tendríamos que tenemos rectas en el plano, tenemos, bueno, R, S y T en el plano, tales que R es paralela a T y S es paralela a T. Entonces lo que queremos probar es que estas también van a ser paralelas. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Por absurdo. Supongamos que no son paralelas. Bien, supongamos eso. O sea que la figura sería una cosa así. Tenemos R, tenemos S y tenemos T.
Entonces, si no son paralelas, eso significa que existe un punto P, o sea, son secantes, ¿no? Existe un punto P, tal es que R intersección S es el punto P, ¿sí? También estamos suponiendo de que no son la misma, ¿no? Porque si fueran la misma, se considerarían paralelas. Bueno, entonces tendríamos un punto P que es la intersección. Entonces miren esto. Nosotros sabemos que R es paralela a T y que el punto P pertenece a la recta R. Pero por otro lado sabemos que S es paralela a T, porque es hipótesis, y el punto P también pertenece a S. Entonces, tenemos que la recta R es una paralela a T por el punto P. Y la recta S también. O sea, si tenemos la recta T y un punto P exterior, tenemos que R es esa recta paralela que pasa por P y S también. Pero como el axioma nos dice que es única, y acá sacaríamos la conclusión de que R y S son la misma. Esto por el axioma 4. Serían la misma recta. Pero esto no tiene ningún sentido. Porque si son la misma recta, entonces el punto de intersección no sería solo P, sino que tendrían más de un punto de intersección. Así que esto es absurdo. Por lo cual, R es paralela a S. ¿Sí? No estamos considerando el caso en el que son secantes. Perdón, no son secantes, sino que son paralelas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está fallando es esta suposición que estamos haciendo. Esta suposición que hacemos es falsa y nos lleva a una conclusión absurda. Bien, y esa sería la demostración, que como ven son todas consecuencias del axioma de paralelismo. En estas tres primeras estamos aplicando directamente el axioma. Vamos a la última. Dice 4. Si una recta R corta a otra recta S, entonces corta a todas sus paralelas. Bien, para probar esto, entonces tenemos RS T. No, perdón. Al revés. S es la paralela T y R. Bueno, entonces tenemos esto de vuelta, sea P el punto de intersección entre R y S. De vuelta podemos pensarlo por absurdo. Supongamos que esto es falso, ¿no? Supongamos que no se da esto, sino que R es paralela a T. Bueno, eso sería un problema, porque si R es paralela a T, tenemos R paralela a T, y el punto P pertenece a R. Y también sabemos que S es paralela a T, y el punto P pertenece a S. Entonces, de nuevo, tenemos que son la misma. ¿Sí? De vuelta, por el axioma 4, la recta R y la recta S son las mismas porque es única la recta que cumple
que sea paralela a T y pase por un punto dado exterior a la recta. Así que esto es absurdo porque nosotros tenemos como hipótesis que son secantes. Así que la conclusión es que no son paralelas. Siempre el absurdo viene de la suposición que hacemos. Así que tenemos que, si dos rectas son paralelas y la recta R corta una, también va a cortar la otra. Y ahí tendríamos demostradas las 4 consecuencias del axioma. Todas usan el axioma. Bien, bueno, seguimos. Bueno, en lo que sigue vamos a hablar un poco de ángulos, sumas, paralela media, de todo un poco. ¿Sí? Bien, empezamos por acá. Ángulos correspondientes. Esta es una propiedad que si tenemos dos rectas paralelas, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. Bien. Y viceversa, si los ángulos correspondientes son congruentes, las rectas son paralelas. Vamos a la pizarra. A ver un poquito de esto. Bien, si tenemos dos rectas que son paralelas y otra que las interseca, entonces tenemos que los correspondientes son congruentes. ¿Cuáles son los correspondientes? Bueno, si los numeráramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los correspondientes son los 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. Bien. En el caso de que sean paralelas, todos esos ángulos serían iguales en las parejas, ¿no? Si no son, entonces no lo van a hacer. Si no son paralelas, los ángulos no van a ser congruentes. ¿Cómo justificamos esto? Bueno, es un sí solo sí. Así que acá tendremos alfa y beta. Entonces tendríamos que los ángulos miden lo mismo. Los ángulos son congruentes. Bien. Tendríamos que los ángulos son congruentes. ¿Cómo justificamos eso? Muy sencillo. Tenemos la recta S que interseca las dos rectas paralelas. Supongamos que la interseca en los puntos A y A'. Entonces, nosotros sabemos por las propiedades anteriores que una traslación de vector a A' hace que la imagen de R en la traslación sea la recta R'. Bien. Además, esta sería la recta guía y nosotros sabemos por la definición de traslación que esta semirrecta se transforma en esta. Bien, hago de otro color. Así que se transforma en esta. Y esta semirrecta en esta. Entonces son congruentes. Ahora, en el caso que lo leamos en el otro sentido, imaginen que nosotros sabemos que los ángulos son congruentes y no sabemos si las rectas son paralelas. Bien. Entonces, si son congruentes, existe una isometría que transforma el ángulo beta en el ángulo alfa. ¿Sí? Ahora, si revisamos esa isometría, supongamos que hay una isometría Z, que transforma el ángulo beta
en el ángulo alfa. Entonces esa isometría está haciendo que A se convierta en A'. Está haciendo que la semirrecta A' se convierta en, bueno, esta de acá que sería la opuesta de A'. Y está haciendo que este semiplano, que es el que contiene el ángulo, vamos a llamarle alfa, y que está delimitado por la recta A', alfa, al aplicar la isometría Z, se convierte en alfa. Bueno, si revisan, esta es la definición de traslación. O sea, esta terna que le corresponde es la de la definición. Por lo tanto, lo que estamos aplicando acá, Z, no es otra cosa que una traslación de vector a A'. Y si es una traslación, nosotros sabemos que si tenemos que A pertenece a R y A' pertenece a R', entonces una de las propiedades que vimos es que aplicarle a R una traslación de vector a A', no importa cuáles sean los puntos A y A', como sabemos que están en las rectas, la traslación de la recta R me da la recta R'. Así que, como son resultados de una traslación, tendríamos que son paralelas. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Bien, capaz que fui un poquito rápido, pero la idea es hablar un poquito de varios temas, así que seguimos. Bueno, ejercicio. Construir con regla y compás un trapecio ABCD con AD paralela a ABC, conociendo los 4 lados. ¿Sí? A ver, si quieren pueden darles medidas. Pero la idea es esta. Imaginen que tienen AB, CD, tienen que hacer un trapecio. La definición de trapecio es que es un cuadrilátero en el que tenemos un par de lados paralelos, un par de lados opuestos paralelos, que en este caso nos está pidiendo que AB sea paralela a CD. Entonces imaginen que tienen las longitudes de los 4 lados, que si quieren les pueden dar números o no. Y la pregunta es cómo hacemos con estas longitudes para construir el trapecio. Bien, bueno, piénsenlo. Y en un ratito lo corrijo. No, en un ratito, ya lo corrijo, pero pongan pausa y hagan el ejercicio. Bien, vamos a la corrección. Entonces, pensemos en el paralelogramo A, B, C, D. ¿Sí? Sabemos que estas rectas son paralelas. Así que, si yo aplicara una traslación de vector AC en la recta AB, se convertiría en la recta paralela AB que pasa por C, que es única. Así que sería la recta CD. ¿Sí? Es única por el axioma 4. Bien. Ahora, este punto B tendría su imagen en la recta CD, que vamos a llamarle B'. ¿Sí? Bueno,
claramente AB, B' y C forman un paralelogramo, del cual nosotros tenemos la longitud AB, la longitud AC, y bueno, si es un paralelogramo, tendríamos los 4 lados, pero no nos alcanzan los 4 lados para poder trazar el paralelogramo. Pero lo que sí tenemos es, bueno, el lado BB', sabemos cuánto mide, porque mide lo mismo que AC. Tenemos este, el BD, y después tenemos en la recta CD, sabemos cuánto mide CD', que es lo mismo que AB, y tenemos CD. Así que tenemos la diferencia BD, la tenemos. Por lo tanto, podríamos empezar trazando el segmento BD, o sea, el triángulo BDB'. ¿Sí? Este triangulito lo podemos trazar porque tenemos los 3 lados. Bien. Completamos el segmento CD. Y después, bueno, tenemos este lado y este. Así que podemos apoyarnos en esta base. O si quieren, lo otro que podemos hacer es trazar la paralela. Y en la paralela ubicamos el punto A. Y ahí nos quedaría el trapecio. ¿Sí? Si se fijan, todas las construcciones que hice se pueden hacer con regla y compás, porque lo único que hice fue construir un triángulo con un paralelogramo al lado. Bien, o trazar una recta paralela, que también se puede hacer con regla y compás. Sobre eso, si se fijan, nosotros acá lo que estamos haciendo es una resta de segmentos, porque a CD le restamos el segmento CD' y nos dio este otro. Entonces, nosotros no hemos hablado mucho de eso, de lo que son resta, suma de segmentos y de ángulos, pero podemos hacerlo. Básicamente la idea es que si tenemos dos segmentos, la suma la vamos a conseguir mediante, bueno, lo ideal sería que nosotros coloquemos un segmento a continuación de otro. Por ejemplo, tenemos AB, CD, quiero la suma. Bueno, existe un movimiento, una isometría, que hace que C coincida con B y que la recta CD coincida con la recta AB. O si quieren que la semirrecta CD sea la opuesta de la recta BA. También podría verse así. Entonces, eso nos permitiría sumar segmentos. En cambio, si en vez de tomarla en esa semirrecta, la tomamos en la otra, y pongo D acá, entonces encontraríamos la resta. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque estamos definiendo todo mediante isometrías y nos faltaría una isometría que es la rotación para poder hacer estas sumas y restas de segmentos. Bien, porque para poder hacer la suma primero tendría que rotar alguno de los segmentos, ¿no? Para que queden paralelos. Por ejemplo, roto los dos segmentos y después sí, puedo hacer una traslación que me permita encontrar el segmento suma o el segmento resta. Bien, pero la rotación la vamos a ver en el próximo video. Pero vamos a dar por entendido de que los segmentos se pueden sumar y restar. Y lo mismo con los ángulos. ¿Sí? Los ángulos también se pueden sumar y restar.
Y para eso lo que necesitamos de vuelta son rotaciones y traslaciones. Si yo tengo un ángulo OAB y tengo otro que es O'D, entonces para sumarlos lo que tenemos que hacer es que los vértices coincidan y que los rayos B y C coincidan. ¿Sí? Acá tendríamos B y C coincidiendo, y el ángulo que tenemos acá es la suma de los dos. En cambio, si los queremos restar, lo que tenemos que hacer es que coincidan A y C. Si hacemos que coincidan A y C, entonces de por acá, y encontramos el ángulo resta ahí. ¿Sí? Nosotros podemos hacer, sin necesidad de saber cuánto miden los ángulos en centímetros, sin tener las longitudes o las amplitudes de los ángulos, podemos hacer construcciones mediante movimientos de traslación y de rotación para encontrar ángulo suma, ángulo resta, segmento suma, segmento resta. Bien, sin embargo, por un tema de practicidad, vamos a hacer como hemos hecho, como ya sabemos, ¿no? Sabemos que si un segmento AB mide 5 y el otro mide 3, bueno, sabemos que la suma mide 8 y que la resta mide 2. Bien, y lo mismo con los ángulos. Nosotros tenemos que la suma de ángulos, después de que nosotros tomamos la amplitud como un valor entre 0 y 360 grados, la suma de los ángulos coincide con la suma de las amplitudes. En tanto que si nosotros tenemos un ángulo que mide 40 y un ángulo que mide 50, no es el mejor dibujo, vamos a verle 42, entonces la suma sé que me va a dar 82, ¿sí? Y bueno, para hacerlo general, si yo tengo que este ángulo mide X y este mide Y, sabemos que la suma de ángulos tiene como amplitud la suma de los valores. ¿Sí? Aclaro eso porque en algún momento tenemos que empezar a hablar de ángulos que miden números positivos en grados, para que podamos decir cosas como que la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180. Podríamos seguir ignorando los valores de los ángulos y decir que la suma de los ángulos de un triángulo suman un ángulo llano. ¿Sí? O podríamos decir que si tenemos un triángulo equilátero, en vez de decir que son 60, decir que son la tercera parte de un llano. Pero bueno, tenemos que avanzar en este sentido, entonces vamos a empezar a hablar de las amplitudes con números. Y aclaro esto porque los dos libros que les pasé, el Puig y el Fernández Val, bueno, son bien distintos en esto. El Fernández Val de arranque empieza a trabajar con ángulos, con las medidas, y el Puig no, sino que lo demora lo más que puede. Bueno, seguimos. Entonces, esta idea sirve para construir cualquier trapecio, volviendo al ejercicio, ¿no? Podemos construir cualquier trapecio siempre que conozcamos los 4 lados. La estrategia está en construir el triángulo primero y después el paralelogramo. Bien. Así que con regla y compás se puede construir cualquier trapecio. Está bueno que piensen en las construcciones de las isometrías con regla y compás también. Y en general en cualquier construcción siempre es un buen ejercicio pensar
si se puede hacer con regla y compás. Seguimos. Bueno, ahí viene otro problemita. Bien. Tenemos en la figura que AB es paralela a CD. Bien, ejercicios. Acá tenemos un ejercicio, pero primero vamos a ver ese teorema y después vemos el ejercicio. Teorema del ángulo externo: en todo triángulo, cualquier ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores del triángulo que no le son adyacentes. Como pueden ver en la figura, el ángulo delta se puede encontrar haciendo la suma de alfa más beta. Bien. Bueno, vamos a demostrar eso. De hecho, la demostración es muy fácil. ABC. Bueno, para demostrar esto tenemos que trazar una recta R paralela a B que pase por C. Así que estaríamos trazando esta recta. Entonces, este ángulo alfa lo encontramos acá por ángulos correspondientes. Porque como tenemos que la recta R es paralela a B, esos dos ángulos son correspondientes. Y después tenemos el ángulo beta, que por alternos internos la tenemos acá. ¿Sí? ¿Se ve? Tenemos las paralelas. Esta acá. Bien, esos son alternos internos. O si quieren, lo que se puede hacer es primero usar ángulos correspondientes, que quedarían estos dos congruentes, y después usar opuestos por el vértice para encontrar el beta. Este ángulo, que este ángulo también es beta, mide beta. ¿Sí? Y ahí ya queda demostrado. Bien, esa es la idea de la demostración, que la pueden encontrar en el libro de Fernández Val. Bien. Para escribirla, sencillamente lo único que necesitamos es ponerle un nombre a esta semirrecta, que es la continuación de AC, y listo. Tenemos que por ángulos correspondientes, el ángulo BAC es concurrente al RCX, y los dos miden alfa. Por alternos internos, tenemos que el ángulo ABC es igual al BCR. Bien. Y bueno, ya está. Porque los dos sumados nos dan el ángulo que hoy teníamos que medir delta. ¿Sí? Juntos podemos ver que el ángulo exterior BCX es igual a los dos que teníamos, BCR
más RCX, porque R es un rayo del ángulo exterior. Así que nos está dando alfa más beta. Este daba alfa, este daba beta. No, al revés. Este daba beta, este daba alfa. Y nosotros estábamos diciendo que esto daba delta. Así que de ahí sale la conclusión. Lo otro, la otra conclusión que se saca inmediata es que los dos, el ángulo gamma con el exterior sabemos que forman un llano, ¿sí? Así que la conclusión que sacaríamos, si seguimos un poco la demostración, es que los tres interiores del triángulo suman 180, porque juntos dan un ángulo llano. Digo porque esta propiedad es una propiedad que se usa mucho y es importante saber que es una consecuencia de este teorema. Bien, bueno, ahora sí vamos al ejercicio. Bien, tenemos que AB es paralela a CD, EG es paralela a D, y se conocen esos valores que tenemos en celeste, y hay que calcular el ángulo que está en rojo. Aunque también podríamos calcular el ángulo también podríamos calcular este ángulo, ¿sí? Ese que se forma ahí. Bien, ¿cómo? Piénsenlo. Piénsenlo, ponen pausa el video y después lo siguen haciendo. Después lo siguen viendo. Yo voy a hacer la corrección ya. A ver, este ángulo de acá, tenemos que por alternos internos es, perdón, por correspondientes, es congruente con este, porque tenemos paralelas entre esta y esta. Y tenemos paralelismo también acá. Así que son congruentes. Entonces, si se fijan, A, C, D, B forman un paralelogramo. Con lo cual, estos dos ángulos de acá suman 180. ¿Sí? O si quieren, de vuelta podemos aplicar ángulos correspondientes y llevarnos este ángulo para acá y ver que juntos suman 180. Con lo cual este ángulo vale 55. Bien. Por otra parte, si queremos calcular este de acá, podemos ver que se forma un triángulo ECG, donde este vale 55, este vale 60, y por lo tanto este tiene que completar 180, así que va a valer 65. Bueno, y podríamos calcular otros ángulos. Por el paralelogramo, este va a valer 55 también. Bueno, no sé qué otros ángulos podríamos calcular. Este de 60 lo tenemos acá por correspondientes. Así que podríamos calcular este de acá, que sería 65. Aunque podríamos haber usado también el paralelogramo. Como les digo, podemos llegar a distintos ángulos de distintas maneras. ¿Bien? Este ángulo de 65 lo volvemos a tener acá. 65. Así que este ángulo de acá es de 60, porque forma 180 grados en ese triangulito.
¿sí? O este es de 60, ya que teníamos que este es de 55. Y si este es de 60, entonces este de acá es de 120. Bien. Bueno, en fin, seguimos. Paralela media. Esta es otra propiedad que dice que la recta que contiene los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado. Además, la longitud del segmento determinado por los puntos medios es la mitad del tercer lado, ¿sí? Así que si yo tomo los puntos medios, si yo tomo los puntos medios de los lados, de dos lados cualquiera, la recta es paralela, pero además el segmento mide la mitad de lo que mide el segmento paralelo. Bueno, vamos a demostrar eso. Bien, acá tenemos entonces el dibujito. Y las hipótesis que manejamos es que tenemos un triángulo ABC y D son los puntos medios de dos lados y queremos probar que la recta que pasa por los puntos medios es paralela al lado BC y que se cumple esta relación entre las longitudes de los segmentos, de manera que el doble de ED es la longitud de BC. Bien, por un tema de tiempos y de extensión, para que no quedara muy largo el video de simetrías, este teorema lo dejé acá, pero lo vamos a probar usando simetría central. Bien, porque si ven, tiene que ver con paralelas y bueno, el video este trata de paralelismo también, pero este lo podríamos haber probado en el video de simetría central. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer la demostración. Para demostrar esto, lo que vamos a hacer es trazar dos rectas auxiliares. Oh, perdón. Vamos. A ver. Supongamos que aplico una simetría central de centro D. Eso es lo que voy a hacer. Aplicar una simetría central de centro D a los puntos E y me va a dar un punto E'. Bien. Y al punto A, el punto C, se los cuento y después lo demostramos, escribimos la demostración. Y acá nos daría un punto C'. Bien. Bueno. Entonces tenemos, sean, ¿cómo fue que lo puse? Acá. Sean E' el resultado de aplicar una simetría central de centro D al punto E. Y C' el resultado de aplicar la misma simetría al punto C. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos? Varias cosas. Primero, por un lado, como este punto es el punto medio de este segmento, el segmento AC, tenemos que la imagen va a ser el punto medio de
este segmento que se forma acá, el BC'. ¿Por qué? Bueno, porque como D es el punto medio de este segmento, la imagen de A en la simetría central va a ser el punto B. Eso por una propiedad de la simetría central. ¿Sí? Así que acá podríamos agregar que B es el simétrico de A. Así que tenemos que como E es punto medio del segmento AC, al aplicar la simetría central, encontramos que la imagen de E, que es E', es el punto medio de la imagen de AC. ¿Cuál es la imagen de AC? Bueno, la imagen de A es B y la imagen de C es C'. Entonces tenemos que esta medida también la tenemos acá y acá, porque los segmentos son congruentes. Además sabemos que esta recta de acá es paralela a esta de acá. ¿Por qué? Bueno, porque si aplicamos una simetría central por un punto exterior, las rectas resultantes son paralelas. Entonces, a ver, lo que tenemos acá de esto es que AC, si le aplico la simetría central de centro D, me da BC'. ¿Sí? Entonces tenemos esto y además tenemos que AC es paralela a BC'. Entonces, miren lo que tenemos. Tenemos que este segmento es igual a este. Y además son paralelas. Así que la primera conclusión que sacamos es que esta figura que se forma acá es un paralelogramo. ¿Por qué? Bueno, eso queda para que lo prueben ustedes. ¿Sí? Si no lo hicieron ya, porque estaba en un ejercicio, de probar que si yo tengo un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos, congruentes y además que pertenecen a rectas paralelas, entonces lo que tenemos es un paralelogramo. Esto es fácil de probar usando los criterios de congruencia de triángulo. Así que tenemos que E'BC es paralelogramo, con lo cual E' es igual a ED es paralela a BC. ¿Sí? Además, como es una simetría central y esto es un paralelogramo, tenemos que BC es igual a E'. Bien, pero si tenemos en cuenta que el punto D es el centro de la simetría central que transforma E en E', D tiene que ser el punto medio de ED, con lo cual ED mide la mitad de ese segmento. Así que el doble de ED sería el E'.
Así que su longitud, el doble de su longitud, va a ser la misma longitud que BC. ¿Sí? Bien. Bien. Ejercicio. Usar los criterios de congruencia de triángulos para demostrar que en un paralelogramo las diagonales se cortan en su punto medio. Dedíquenle un tiempo y bueno, yo ya voy a hacer la corrección. Pero estaría bueno que lo hicieran y después vean cómo. Que intenten. Entonces lo que queremos es usar los criterios de congruencia de triángulos para probar esto. Tenemos que probar que las diagonales se cortan en su punto medio. Que vamos a llamarle M. ABCD paralelogramo. Esa es la hipótesis, y la tesis es que, bueno, se cortan en el punto medio. Vamos a probarlo. Para eso es sencillo. Al tener que AD y BC son paralelas, nosotros podemos probar que este angulito que se forma acá, por alternos internos, es igual a este que se forma acá. Bien. Además, de nuevo por alternos internos, podemos probar que este es igual a el que se forma acá. ¿Sí? Y por criterio de lado, tengo este ángulo y tengo este ángulo, o sea, tengo los dos ángulos adyacentes. Tendríamos que estos dos triángulos son iguales porque al ser un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. ¿Bien? Entonces tendríamos que AD mide lo mismo que BC. Y por alternos internos tenemos que los ángulos ADB es congruente con el CBD. En realidad me interesa más formarlo con M que con D. ADM, CBM. Y tenemos que MAD es congruente con MCB. Así que bien, si a esto le aplicamos el criterio ángulo, lado, ángulo, vamos a tener que los triángulos ADM y CBM son congruentes. Bien, eso significa que el segmento AM es igual al segmento MC. Y a su vez, el segmento DM es igual al segmento MB porque son los correspondientes. ¿Sí? DM se corresponde con BM y AM se corresponde con CM. Así que de acá sacamos todo eso. AM igual a MC, BM igual a MB. Con lo cual, bueno, AC y DB se cortan en su punto medio. Listo.
Siguiente ejercicio. Dado un cuadrilátero convexo cualquiera, pruebe que los puntos medios de sus lados forman un paralelogramo. Bueno, piénsenlo. Y después miran la solución, que ya la voy a hacer. Para resolver este, bueno, lo que podemos hacer es trazar una diagonal. Pensemos en la diagonal AC. Tenemos dos puntos medios del triángulo, así que podemos decir que la recta GH es paralela a CA. Y a su vez, la recta EF, que está formada por los puntos medios de este otro triángulo, el ABC, por el teorema de la paralela media, es paralelo a CA. Y como el paralelismo es una relación de equivalencia, tenemos que GH también va a ser paralela a EF. ¿Sí? O sea, lo que decíamos hoy, si tenemos dos rectas que son paralelas a una tercera, entonces son paralelas entre ellas. Fue una de las propiedades que demostramos como consecuencia del axioma 4. Así que tenemos que esas dos rectas son paralelas. Bueno, pensando en la otra diagonal, pueden probar que esta y estas son paralelas, con lo cual la figura es un paralelogramo. Y ahí terminaría la prueba, que para que la escriban. Bueno, y para cerrar, dejo esta pregunta. ¿Las traslaciones forman un grupo? Considera el conjunto de todas las traslaciones, solo las traslaciones. ¿Forman un grupo? ¿Por qué? Lógicamente, acá estamos hablando de si las traslaciones, el conjunto de todas las traslaciones forman un grupo con la operación composición. ¿Bien? Y si es un grupo abeliano o no abeliano. Van a tener que buscar, capaz que lo están trabajando en fundamentos, ya lo trabajaron. Esa es la pregunta. Si forman un grupo con la composición y por qué. ¿Sí? O sea, la respuesta es que sí lo forman. Pero les dejo para que busquen cuál de los dos grupos es, si es abeliano o no es abeliano, y por qué. Se tienen que cumplir varias condiciones y ustedes tienen que bueno, averiguar por qué se cumplen. ¿Sí? Así que dejamos por ahí. Así que para cerrar, bueno, decirles que las traslaciones son un grupo importante en las isometrías y están fuertemente vinculadas a la definición de paralelismo. Eso lo vamos a usar después, el hecho de que las traslaciones forman un grupo, cuando hagamos composición de isometrías. Vimos que el axioma de paralelismo es importante también,